O sea, un niño así crece, ya con estrés crónico, a ponerse esa familia al hombro aún teniendo 7, 8 años. Si yo necesito ser necesaria para alguien, ¿a quién voy a buscar? A un necesitado. Te doy todo lo que necesites. A ver si me dejas después. Los estilos de apego son una tendencia, son una vulnerabilidad, pero no son una fatalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Estamos? Yo le decía, se va a llenar porque ¿quién no sufrió por amor? ¿No? Seguro. Si yo les digo, levanten la mano los que sufrieron por amor alguna vez. Todo. Claro. Es imposible en algún momento no sufrir. Bueno, estoy feliz de estar acá, les cuento. Me encanta porque yo les decía, me gusta encontrarme con colegas jóvenes. Los que somos más grandes sentimos que ya es momento de empezar a pasar la antorcha y de contarles algo de lo que hemos estado haciendo todos estos años. Y fíjense, yo venía para acá, yo tengo 42 años de psicóloga, o sea que la mayoría no había nacido cuando yo ya era psicóloga, y la mayoría no había nacido cuando yo empecé a coordinar grupos de autoayuda para personas con dependencia emocional, porque eso fue en el 93. Así que fíjense. Es tanto lo que quiero contarles, es tan difícil que, bueno, ustedes van a ver que hay slides, pero por ahí yo hablo sin tener en cuenta lo que está en el slide. Porque dependencia emocional, codependencia, apegos patológicos, hoy es un tema trending topic, ¿no? O sea, uno pone TikTok y hay 80 personas hablando de los intensos, los tóxicos, los narcisistas. Y la divulgación a veces es buena y a veces no tanto, porque se divulga mal. Entonces, codependencia y dependencia emocional son temas que en general no se transmitieron muy bien. Codependencia es un término que viene, fíjense ustedes, del año 79. La primera aparición fue en un grupo de familiares de alcohólicos. O sea, en principio se empezó a estudiar, por eso codependencia, entre personas que estaban en una relación con algún dependiente químico. Por eso eran codependientes. Y se vio que había un patrón vincular que les era característico, que eso lo vamos a ver enseguida, pero como para ponerlos en tema. Con los años, el término codependencia se fue desligando un poco de las dependencias químicas para referirse a un patrón vincular específico de algunas personas que eran rescatadoras, salvadoras, pero como todo venía del mundo de la autoayuda, era una especie de triángulo de las Bermudas, donde si decíamos quién era codependiente, todos. Porque, por ejemplo, uno de los criterios era, tienen una pobre autoestima, todos. O sea, no decíamos nada con esto. Pasó el tiempo y tratamos de que el término entrara. Con los años, el término decía, se desligó y empezó a entrar en el mundo académico. Tratamos de empezar a redefinirlo y de definir un poco mejor qué era la codependencia, la dependencia emocional, pero todavía no teníamos muchos instrumentos. Yo les cuento que en el 2021, después de la pandemia, recién tuve el tiempo como para poder, junto con gente del CONICET, hacer una escala validada en Argentina para poder medir codependencia. O sea que ahora se puede medir con un instrumento clínico validado en Argentina. Pero también otra cosa que vino en nuestra ayuda, yo estoy en Favaloro con esa maestría que la dijo fantástica Facundo, porque la verdad es que hay que decir psicoinmunoneuroendocrinología. Para jugar al ahorcado es genial, tiene 30 palabras, 30 letras. Entonces, cuando yo me acerqué al mundo de las neurociencias, lo que ligué también al tema de la dependencia emocional es el concepto de estrés crónico, cómo nos enfermábamos en estas relaciones y el sistema de recompensa. O sea, si esto realmente podía ser una adicción. En ese momento era una locura pensarlo. Hoy para ustedes es normal pensar en una adicción de comportamiento o de conducta, pero en ese momento solamente era alcohol y drogas. Pero claro, cuando en el 2000 o 2001 más o menos empiezan a aparecer algunos trabajos que muestran que el circuito de recompensa se activa de la misma manera en las adicciones de comportamiento que en las otras, bueno, ahí nos empiezan a prestar un poquito más de atención. Así que es un poco de esto de lo que les voy a hablar. Como para complicar la cosa, viene otro término que es el término apego. La teoría del apego, que muchos la conocen, desarrollado por Bowlby, hace que también muchas personas digan, bueno, pero el apego es bueno, es malo, depende. O sea, hay un apego seguro. El apego es parte de la evolución, sin apego no sobrevivimos. O sea que el apego es muy importante. Lo que pasa es que cuando hay un apego seguro, nos podemos alejar.
Y eso se va a reflejar en los vínculos adultos. Va a haber una cierta vulnerabilidad en aquellas personas que no tuvieron un apego seguro. ¿Qué son los apegos patológicos entonces? Porque yo les prometí que iba a hablar de dependencia emocional y apegos patológicos. Pensemos en esto. Una de las características que nosotros veíamos en la codependencia, decíamos, a ver, tiene que haber algo que sea como muy específico. No podíamos decir pobre autoestima. Y una característica que vimos, y después en la escala lo pudimos corroborar, porque el 98% cuando cruzamos con escala de apego, el 98% de las personas codependientes habían tenido una historia de apego inseguro. ¿Y qué es una historia de apego inseguro? Enseguida vamos a ver cada uno, pero es básicamente haber sido un hijo parentalizado. Hijo parentalizado es un término de un psiquiatra húngaro, seguro que está después por allí, pero básicamente quiere decir que es un niño que tuvo que ser cuidador de sus cuidadores, o sea, se alteró la función. Es un niñito que tuvo que ser adulto cuando no medía más de 80 centímetros y tuvo que enterarse de palabras como divorcio, violencia, alcoholismo, abogados, ser rehén entre los padres en un divorcio, en fin, situaciones que lo llevaron a no poder vivir su infancia, a tener un conflicto de lealtades, a vivir realmente preocupado a veces por un padre o una madre depresiva o bipolar o con intentos de suicidio, a tener que salir realmente a ponerse esa familia al hombro aún teniendo 7, 8 años. Entonces, eso es un hijo parentalizado. Ya podemos imaginar cómo crece un niño así. O sea, un niño así crece ya con estrés crónico, o sea, con un nivel de sobreadaptación terrible porque en realidad tiene que hacer cosas para las que no está preparado y aparte siente una orfandad, o sea, no tiene padres, por un lado, como yo digo, es hijo de nadie, y además tiene que ser adulto. Esto no va a ser sin consecuencias. O sea, cuando llegue a la vida adulta, ese niño adulto va a ser un adulto niño, va a ser un adulto que va a ser hiperfuncionante en todas las áreas de la vida, porque, claro, tiene un máster desde chiquitito que se sobreadaptó, con lo cual se esfuerza, es el mejor, fue el mejor en la escuela, hizo de todo para ser querido. Entonces, indudablemente que va a tener una performance exitosa en lo laboral, en lo académico, pero en lo emocional, ¿qué le pasa? Es el hijo de una falta, no de una pérdida. ¿Y cómo hago yo para elaborar el duelo de lo que nunca tuve? Es muy difícil hacer el duelo de una falta, porque lo que tuve y perdí lo puedo elaborar. Pero si no fui niña, nunca, no sé cómo es. No sé cómo es que alguien me cuide. No sé cómo es no sentir un modo de supervivencia. No sé cómo es no estar en estado de alerta. No lo sé. Nunca viví otra cosa. Entonces, esto sí se va a llevar probablemente a los modelos de relación que tengan en la vida adulta y van a tener ahí sí todas las fichas para tener una relación de dependencia emocional. Entonces, codependencia es un término que lo pensamos más como un patrón vincular que se va gestando dentro de un sistema familiar y de ese lugar emerge ese niño parentalizado que probablemente tenga relaciones de dependencia emocional en su vida adulta. Y digo, dependencia emocional es un término porque ustedes ven en los TikTok o en la relación con el narcisista, el manipulador, podés no estar con nadie. Podés quedarte atado a una relación que se terminó hace 5 años, rumiando y no poder soltarla. Podés quedarte apegado patológicamente a una relación que ni siquiera empezó. ¿Y por qué? Porque a lo que te apegás es a una ilusión amorosa que te está anestesiando de un dolor. Y ese va a ser el carozo de por qué lo llamamos adicción. O sea, va a ser utilizada esa ilusión como la sustancia química que me provoca en mi cerebro para anestesiarme de este dolor. Porque esto deja un vacío difícil de expresar. Cuando nosotros le pedimos a los integrantes de los grupos de autoayuda, a ver, contame cómo sos, hablamos de autoconcepto, y se describen bárbaras. Y entonces, todo eso, ¿por qué no alcanza para que te quieran? Para que te sientas merecedora del amor. No lo sé. La respuesta es, no lo sé. O sea, sé que soy una buena persona, que soy linda, que soy Sin embargo, cuando estoy en una relación, todo eso se desvanece y siento que no existo si el otro no me mira.
y que tengo que hacer una sobreoferta para que me quieran. Entonces, los estilos de apego, no vamos a entrar en cada uno, ustedes ya los conocen. Con el que menos problema tendríamos es con el apego seguro, claramente. Como decía Bowlby, una base segura es que el niño siente que hay una disponibilidad de sus padres, pero básicamente de apego seguro quiero que retengamos dos cosas. Es el niño que pudo confiar en el adulto y que pudo adquirir confianza en sí mismo. Entonces pasan dos cosas con ese niño. Primero, tiene menos nivel de ansiedad, porque no está temiendo que esos adultos en algún momento no estén. Y por otro lado, y esto es lo más importante, sale a explorar el mundo. Se aleja. O sea, la autonomía se logra porque hay seguridad en esa base. Entonces sale porque sabe que hay espalda. No tiene miedo de que cuando se dé vuelta no estén. Entonces, la confianza, la posibilidad de alejarse, de tener autonomía, de salir a explorar el mundo, dan también como resultado que ese niño crezca sin vergüenza de sí mismo. Y decir que alguien crece sin vergüenza de sí mismo es que no va a tener miedo a intimar emocionalmente con alguien. No se va a sentir un impostor. O sea, sencillamente se muestra, no tiene miedo a ser juzgado, a no ser querido, a la patología de déficit y todo lo que sabemos que traen los otros estilos de apego. No me meto con el desorganizado, porque es el más grave. El que tiene más dificultades en ser modificado son los niños institucionalizados, que han vivido en ambientes de guerra, violaciones, violencia, situaciones muy catastróficas, que a veces ni siquiera se quieren relacionar, del miedo que les genera un vínculo. Por eso puse desesperanza. Los vínculos que habitualmente nos llegan en la clínica son estos: apego ansioso y apego evitativo, que es lo más frecuente en los vínculos de dependencia emocional, sobre todo el ansioso. La marca del apego ansioso es la angustia de separación. O sea, ese niño crece, hoy está de moda, ustedes lo habrán escuchado, en las relaciones intermitentes. Bueno, pero ese niño crece en una intermitencia. Hay padres que a veces están, a veces no están. Entonces, cuando el otro está, a veces, ¿qué es lo que yo aprendo? ¿Qué aprende mi cerebro? Y aprende que tiene que elevar el nivel de vigilancia y de alerta, porque no sé cuándo se va a ir. Entonces, en cuanto se dio vuelta, me pongo a llorar, porque la angustia de separación es tremenda. Vayamos ahora al adulto. Sería casi como decir: conocí a alguien por una aplicación, salimos 2 veces, 3 veces, y de golpe me bloquea, o de golpe me gostea, o de golpe no me contesta un mensaje. Y uno podría decir, bueno, no importa, va a haber otros. No, la angustia que se genera es desproporcionada frente al estímulo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que también hay una base biológica acá. Como hubo una situación de estrés temprano, nosotros decimos, hay un fenotipo. Recuerden que el genotipo es lo que traemos, el fenotipo es lo que se expresa. Cuando hay situaciones de abandono, de estrés temprano, hay una diferente expresión o silenciamiento de genes. Hay algo que conocemos como epigenética. O sea, hay una marca realmente en nuestro cerebro. ¿Y qué quiere decir eso en términos concretos? Que la reacción frente al estrés, al miedo, a la amenaza va a ser diferente en estos niños. Incluso cuando sean adultos. Va a ser una respuesta incrementada, que no se calma rápidamente, y muy rápida. Esto nos explica por qué ese fenotipo hiperreactor vulnerable, así lo llamamos, cuando llega a la vida adulta frente a cualquier amenaza de separación, reacciona de este modo. Cualquier amenaza de separación, quiero decir, hay una hipervigilancia y te estoy mirando. Si no me miraste 5 minutos, si me miraste raro, si hubo un silencio, si hubo una palabra que sonó rara, si no me decís que me querés desde hace 10 minutos, yo ya entro en la desesperación. En general, no lo digo, porque tengo miedo que si te lo digo salgas corriendo, con lo cual también me sobreadapto, callo, estoy en silencio. ¿Y qué hago? Lo que hago es ofrecerte de más para que te quedes conmigo. Ahí sí, el patrón clásico de la codependencia lo vemos en acción, que es, si yo necesito ser necesaria para alguien, ¿a quién voy a buscar? A un necesitado. Voy a buscar un roto. Busco a alguien que está roto y entonces digo, vení que yo te arreglo. Te doy todo lo que necesites. A ver si me dejas después de esto. No me vas a dejar. Voy a ser la geisha, voy a ser la proveedora, te voy a mantener, o sea, voy a hacer todo lo que sea necesario para que te quedes conmigo. Ahora, después, en algún momento quiero pasar a cobrar. Quiero decir, bueno, ahora
es mi turno, ahora quereme. Pero con horror me doy cuenta que me relacioné con personas que no van a poder amarme. O sea, la relación entre un codependiente y un narcisista, esto no tiene que ver con género, pónganlo de cualquier modo, pero es como la relación clásica. Entonces, el apego ansioso dispara ese nivel de angustia todo el tiempo. El apego evitativo, que no lo confundamos con las estructuras narcisistas, el apego evitativo también la persona tiene pánico, tiene mucho miedo en sus vínculos de intimidad emocional, pero tiene miedo al rechazo. Entonces, cuando el otro se acerca demasiado, se aterra y huye, se siente mejor en la distancia. Entonces son estos pacientes que tenemos que nos cuentan, me separé aunque la amaba con locura, pero me siento tan acosado cuando me pide que le diga que la amo y no se lo puedo decir, o sea, no tengo manera, no es un recurso del que carezco. Entonces me voy de la relación y me siento aliviado, a pesar del dolor. Entonces, esto es lo que nos pasa con los pacientes que tienen apego evitativo. Entonces, los trastornos relacionales tenemos ahí codependencia, dependencia emocional, y más tarde también le agregamos llamarlos vínculos adictivos, porque nos dimos cuenta que también esto ponía en marcha el sistema de recompensa de la misma manera que cualquier otra adicción comportamental. Lo nuevo en neurociencias es que lo que estamos viendo en los últimos años es que cuando se activa el circuito de recompensa con liberación de dopamina y todo lo que ya sabemos, la gran liberación tiene que ver con la búsqueda, no con la recompensa. Libero más dopamina en el núcleo accumbens en el momento de la ilusión que en el momento de la recompensa. Esto nos explica por qué nuestros pacientes nos dicen, no sé por qué vuelvo a llamarla, si después cuando nos encontramos no es la persona que elijo, no es la persona que quiero, no estoy de acuerdo con ella o con él. Sin embargo, lo que no pueden evitar es volver a ilusionarse y volver a quedarse atrapados en ese engrama de memoria de la ilusión amorosa de los primeros días o de los primeros meses. Entonces, eso también es algo que es muy importante porque está funcionando como una anestesia para ese dolor emocional que la mayoría de nuestros pacientes traen, ese vacío del que hablan, que es muy profundo, es muy difícil de sostener, de atravesar, por eso los grupos ayudan bastante. Y definamos un poquito el patrón de codependencia, ya se los conté, pero básicamente es eso, hay una focalización excesiva en el otro, en desmedro de la propia persona, con una cuestión de descuido personal, porque piensen, es el chiquito que nunca tuvo una estructura de cuidado, entonces aprende a cuidar de otros para sentirse querido, pero no aprende el autocuidado, el autorrespeto, la autovalidación, con lo cual es muy frecuente que se someta a situaciones de maltrato emocional, porque hay como si no hubiera un sistema inmune, no hay nada, ninguna estructura de cuidado internalizada. Entonces, por eso hace este movimiento casi altruista y de sobreoferta para ser querido. La dependencia emocional, entonces, ya ahora sí, es un patrón disfuncional entonces que se caracteriza por una necesidad extrema y un apego patológico hacia otra persona, y recuerden, no hace falta que esté en la relación ahora, y que interfiere con las otras áreas de la vida. Los hijos adultos ya se los conté, el término es de este psiquiatra húngaro de innombrable para mí, nunca me lo voy a aprender, Bosormen-Inagi, así, algo así. A mí me gusta este término que usan los franceses, lo llaman estos niños hijos hipermaduros que perciben la fragilidad de sus padres. Tema interesante, porque estamos asistiendo a una generación de padres bastante fragilizados. Entonces se convierten en padres de sus padres y desarrollan un mecanismo de sobreadaptación. Y lo importante es esto también, que ese niño que va creciendo y se va transformando en un adulto con un falso yo para salir al mundo, para ser querido. Entonces tiene todo el tiempo la sensación de ser un impostor y de que lo van a descubrir. Esto ya lo vimos, pero básicamente, para resumírselos, porque esto es de otros autores, que yo lo tomé también, ¿en qué influye el estilo de apego entonces? En la posibilidad de autonomía, básicamente. O sea, cuando pensamos en dependencia emocional, tenemos que pensar qué capacidad de autonomía tiene esa persona, cuánto se puede despegar de ese vínculo. Y ahí tenemos un problema, porque vemos que como no puede, empieza
a consentir cosas que no quiere. Entonces hay un falso consentimiento desde lo sexual, desde lo económico, desde el contrato de pareja, desde si voy a ser mamá, no voy a ser mamá. O sea, empieza a ir contra sus propios principios y valores con tal de retener al otro. Esto es de Michel Delage, que me parece importante también. Entonces son relaciones caracterizadas por la ansiedad de abandono. Recuerden lo de la hipervigilancia, la evitación de la intimidad emocional, la búsqueda permanente de aprobación, con lo cual hago y hago y hago y no puedo parar de hacer, la demanda afectiva excesiva que ahoga a otro. Imagínense la relación entre apego ansioso y apego evitativo, es tremenda, porque hay una mala internalización parental. O sea, no hay una madre interna que cuide. Una buena manera también de definir esto es como patologías del exceso. O sea, cuando lo pensamos en términos de circuitos adictivos, es como si pensáramos en la hipersexualidad o si pensáramos en la adicción a las compras o al juego. Son patologías del exceso, pero sobre todo, aquí se ve con más claridad porque se trata, como dice Nora Volkow, de situaciones que tienen que ver con lo vital en la evolución. Nadie va a dejar de comer, nadie va a dejar de tener sexo, nadie va a dejar de amar. Entonces no tiene que ver con algo que en sí, como la cocaína, uno va a tener que dejar. No, uno va a seguir, pero va a tener que ver en qué momento me estoy excediendo. Y es complicado, porque está roto el termostato, entonces no sé cuánto es mucho. También se las llamó adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales y simplemente para que vean el circuito de recompensa, el núcleo accumbens es central en este circuito, absolutamente inervado de neuronas dopaminérgicas que van a disparar frente a aquellas situaciones que me dan placer, a aquellas situaciones que son novedosas también. Tiene, por supuesto, aferencias hacia la corteza prefrontal, pero esto no me calma. O sea, lo loco en las adicciones es que hay un divorcio entre la razón y la emoción. O sea, la amígdala dispara, pero no la puedo calmar. Por más que yo diga, no, pero ya sé que no me conviene, que no me hace, no calma. O sea, no es solo una cuestión de voluntad, claramente. Quiero cerrar con esta frase de Sartre que me encanta: lo importante no es lo que hicieron con nosotros, es lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad podemos decir, los estilos de apego son una tendencia, son una vulnerabilidad, pero no son una fatalidad. Y esto es lo importante. O sea, pudimos haber venido de fábrica con esta disfunción, con una familia que no pudo proveernos la confianza necesaria para salir al mundo. Pero a lo largo de la vida podemos ir encontrando, como dice mi mentor Boris Cyrulnik, tutores de resiliencia. Y esos tutores de resiliencia, maestros, terapeutas, médicos, cualquiera de nosotros puede ser tutor de resiliencia de sus pacientes. Los grupos, yo sé mucho que aparte de la clínica individual tengo grupos de autoayuda, antes eran para mujeres, ahora por supuesto son para todo el mundo, y la verdad es que los grupos generan, esa es la idea, ese espacio, lo que queremos es que sean el tutor de resiliencia o la base de apego seguro, de donde las personas pueden entrar y salir. Hace 30 y pico de años que estamos, en el mismo lugar, a la misma hora. Muchos no habían nacido y ya estábamos en la Asociación Italiana de Belgrano. Y lo genial es eso, es que la gente sabe que se puede ir, puede volver después de 2 años y estamos ahí, como si fuera la base segura. De hecho, algunas personas dicen hasta en broma, discúlpenme, hace 3 meses que no vengo porque quería consumir tranquila sin escucharlas. Así que fui, consumí, dije, total, si me pasa algo vuelvo al grupo que yo sé que están y me van a cuidar. Y eso es maravilloso, porque sabemos que va a haber 1000 veces recaídas en esto, pero que lo que me interesa hoy es que ustedes se queden con este concepto. No es que alguien es adicto a otra persona en particular. A lo que me adicté es a una ilusión amorosa que me causa la misma borrachera química del enamoramiento, que ya sabemos que es tremenda, y que es una borrachera que me permite, como una copa de vino, por un rato, olvidarme del dolor y de la vergüenza que tengo de ser quien soy. Así que el camino de recuperación va a ser un camino, por supuesto, de desmontar esa vergüenza, que esa vergüenza se transforme en orgullo, que aún con pocas cartas uno pudo llegar hasta acá, y que finalmente las personas vuelvan a encontrarse consigo mismas. Bueno, muchas gracias.
Ella pregunta, ¿qué pasa cuando en el medio está el factor violencia? Yo te diría que siempre está presente el factor violencia. Ya es violento que un niño tenga que asumir roles inadecuados para su edad. Ya es violento que un niño tenga que meterse a mediar en el conflicto de lealtades de sus padres. Trabajamos mucho con el tema de coparentalidad. Yo entiendo que te referís a situaciones tal vez de violencia física o donde está en riesgo la vida, pero esas situaciones, de hecho hay especialistas en violencia de género y trabajamos mucho, porque indudablemente acá hacemos prevención primaria porque es muy frecuente que eso pase. Pero lo terrible es que son personas que vienen sufriendo violencia emocional hace 10, 15 o 20 años y no la pueden nombrar. O sea, cuando empiezan a darse cuenta, por suerte para esto sí sirvió la divulgación, porque empiezan a decir, pero entonces yo no estaba loca. Entonces algo me estaba pasando, porque nuestros pacientes vienen con depresión, con trastornos de ansiedad, y no registran la violencia emocional y el maltrato psicológico que hay dentro de sus relaciones, no solo de pareja. Entonces, bueno, por supuesto que trabajar sobre esa estructura de autocuidado, sobre los límites, va a hacer que esas personas empiecen a identificar y a correrse de estas situaciones violentas, incluso dentro de sus relaciones. Quiero decir que no siempre es la separación. Esto también es importante porque me separo y la otra relación puede ser igual o peor. O sea, lo que tengo que empezar a entender es cuál es el patrón vincular por el cual yo me someto a ese maltrato. Es que creo que es importante, ella dice, no pueden validar esa falta o ese dolor por proteger esas figuras parentales. En realidad, nada tienen que ir a hacer con esas figuras parentales. O sea, las figuras que traen, las figuras internas, pueden ir y amarlos como siempre. Pero lo que sí es cierto, y lo que muchas veces hablamos, es que si yo crecí toda mi vida sintiéndome abandonada o no vista por mis padres, voy a ir así al mundo y voy a repetir eso. Entonces, esto es no voy a ir a juzgar a mis padres de por qué no me miraron, pero lo que sí voy a tratar de entender es que no soy invisible, que los demás estaban ciegos. O sea, que es al revés, me voy a tener que dar vuelta. Entonces, no me importa por qué lo hicieron. No pudieron, tuvieron sus historias, no importa qué. Entonces creo que también es poder calmarlos en relación a eso, porque no hay que ir a buscar después a papá y a mamá para, tengo que hablar con vos a los 40 años para resolver. No, la verdad que no. Lo que voy a tener que trabajar es con esa falta interna que tengo. ¿La falta, te referís a los padres? Sí. Cuando hablamos de los cuidadores y de la falta somos muy cautos, porque en realidad no queremos ir a juzgar malos padres. No pasa por ahí. Lo que decimos es que es importante comprender para no repetir. Entonces, no podemos anular el dolor que el niño sintió. Es más, a veces en situaciones muy críticas, donde hubo descuidos feroces, abandonos o abusos, hasta en esas situaciones decimos, bueno, no lo digo yo, lo dice Boris Cyrulnik, uno puede comprender cognitivamente y a veces no perdonar, porque eso también pasa, pero puedo entender lo que pasó. Y necesito entenderlo para no repetirlo. Entonces, porque a veces incluso pueden ser padres que, me acuerdo una vez una mujer que me dijo, Patricia, yo amo a mi hija, la amo, pero reconozco que no sé cuidarla. Entonces, también es cierto que hay padres que amaron a sus hijos, pero no los pudieron cuidar. Muchas gracias por eso y a mí siempre me honra que los colegas lo digan, porque también para nosotros, terapeutas, es importante. Nosotros no podemos estar online las 24 horas. Son pacientes de alto nivel de demanda, a veces hay mucha comorbilidad con trastorno límite. Entonces, a veces el tema de los grupos es un alivio, porque el grupo sí está las 24 horas. Uno dice, ¿por qué? Pues hay un grupo de WhatsApp. No, pero alguien manda un mail, siempre una trasnochada contesta, alguna madrugadora también. Entonces hay 80 personas, hay redes, hay sensación de que hay alguien. Y sensación de que hay alguien para una persona que creció deshabitada de sí misma y que tiene una fuerte sensación de vacío es enorme, porque sabemos que la medicación puede con muchas cosas, pero no hay medicación para el vacío. Sí, absolutamente, eso es más para una cuestión didáctica. Y de hecho, a veces dentro de la misma relación, en algún momento estás en una posición más ansiosa y en otro momento en una posición evitativa. Es casi como una danza, porque ambos le tememos a la intimidad emocional.
Uno más al rechazo, otro más al abandono, pero los dos tenemos miedo. El apego más difícil de trabajar, sin duda, es el desorganizado. No son los grupos de adictos al sexo y al amor, porque la verdad es que la adicción sexual, bueno, que en realidad todavía no está en el DSM como adicción, está como hipersexualidad, pero hay grupos de adictos al sexo y al amor, son grupos de autogestión de 12 pasos, o sea, siguen el programa de Alcohólicos Anónimos. Nosotros no, nosotros tenemos un programa, o sea, no seguimos la recuperación de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, aunque tomamos muchas cosas de esos grupos que nos parecen muy valiosas, pero no, estos grupos tienen que ver con el tema de la dependencia emocional, porque es bastante diferente. Sí, acá hay otra pregunta. Ella me dice si puedo mencionar los días y horarios de grupo. @patofaur es mi Instagram. Hay un grupo presencial los jueves, histórico, y después hay grupos virtuales todos los días de la semana con equipos de coordinadoras, de psicólogas que trabajan en dependencia emocional, pero todo eso está en el Instagram, pueden verlo ahí. Los grupos de los jueves siempre fueron grupos gratuitos, o sea, solamente se paga un bono para la italiana al entrar para que todas las personas puedan asistir. Allá hay una pregunta, la última. Yo decía hace un rato, es un momento complejo porque venimos de generaciones, quienes somos más grandes, donde nuestros padres eran autoritarios, esos padres que solamente te miraban y vos ya te morías de miedo y no hacías nada. Hoy es al revés, digamos, hoy los padres le tienen mucho miedo a sus hijos, ¿no? Son padres muy fragilizados, tienen mucho miedo de poner un límite, entonces no saben qué hacer, están desesperados. Y bueno, y ahí se van produciendo, o también, por supuesto, padres infantiles, padres o madres, o con estructuras más narcisistas, y eso genera un problema. O sea, cualquier cosa que impida un normal desarrollo de la autonomía, incluso la sobreprotección, también va a ser porque no está entre los estilos de apego. Y sin embargo, deberíamos ponerlo, porque sobreproteger a un niño también es decirle, mira, el mundo es amenazante, cuidado. Acá vas a estar bien, afuera no sé. Entonces, cualquier cosa que impida el desarrollo de la autonomía, indudablemente es complicada, es un trastorno del apego, que se va a poder trabajar sin duda. Bueno, ahora sí me tengo que ir, ¿no? Muchas gracias.